Una botella de agua típica contiene 16,9 onzas líquidas. ¿Quieres comprar un recipiente más grande para contener la cantidad de agua en 2 casos de botellas de agua? Cada funda contiene 24 botellas de agua. ¿Qué contenedor deberías comprar? En primer lugar, determinaremos el volumen total del agua en onzas líquidas y, a continuación, convierta el volumen total a centímetros cúbicos utilizando la conversión de una onza líquida. Es de aproximadamente 29.5735 centímetros cúbicos. Luego compararemos este volumen al volumen de los dos cilindros circulares derecho. Eso se llama el volumen de un agua V sub W. V sub W es igual a la cantidad de agua en una botella de agua, que es de 16,9 onzas líquidas, multiplicada por el número de agua botellas, que es 2 veces 24. Porque tienes 2 cajas de botellas de agua, cada caja contiene 24 botellas de agua. Este producto nos dará el volumen en onzas líquidas, que es de 811,2. Y ahora, porque lo haremos determinar el volumen de la circular derecha cilindros en centímetros cúbicos, convertiremos el volumen del agua de onzas líquidas a centímetros cúbicos. Y dado que una onza líquida mide aproximadamente 29,5735 centímetros cúbicos, el volumen del agua es aproximadamente igual a 811,2 veces 29,5735. 5735. Que diremos es de aproximadamente 23.990,02 centímetros cúbicos. Y ahora vamos a determinar el volumen de la circular correcta. Cilindros en centímetros cúbicos y ver si uno de los contenedores tiene un volumen igual o superior al volumen del agua. El volumen del cilindro circular derecho es pi r cuadrado h, donde pi r cuadrado es área de la base y h es la altura. Vamos a llamar al volumen del primer contenedor V sub 1. Así que V sub 1 es igual a pi veces r al cuadrado por h, donde r es el radio, y notar cómo se nos da d, el diámetro, que es igual a 28 centímetros. El radio es igual a la mitad del diámetro, y, por tanto, el radio es igual a 14 centímetros, lo que nos da V sub 1 es igual a pi por r al cuadrado por h, lo que nos da pi por 14 cuadrados. Veces la altura de 32. Por supuesto, las unidades aquí son centímetros y, por lo tanto, el volumen serán centímetros cúbicos. Lo que nos da un volumen de aproximadamente 19.704,07 centímetros cúbicos. Observe cómo este volumen es menor que el volumen del agua y, por lo tanto, el contenedor no es lo suficientemente grande. Y ahora vamos a encontrar el volumen del segundo contenedor. Vamos a llamarlo V sub 2, donde para el segundo contenedor, el radio R es igual a la mitad de 30 centímetros y, por lo tanto, aquí, el radio R es igual a 15 centímetros. Y, por supuesto, la altura es igual a 36 centímetros. Así que V sub 2 es igual a pi por la plaza de 15 veces 36. Y de nuevo, las longitudes aquí están en centímetros y, por lo tanto, el volumen va a ser en centímetros cúbicos. V sub 2 mide aproximadamente 25.446,90 centímetros cúbicos. Y ahora comparando los volúmenes, observe que el volumen del segundo contenedor es mayor que el volumen del agua y, por lo tanto, el contenedor es lo suficientemente grande para contener toda el agua, lo que significa que debe comprar el contenedor 2. Espero que te haya resultado útil.